Y vamos a hablar para que podamos comprender la experiencia del nuevo nacimiento o de la conversión a Jesús. ¿Cómo ser salvo y tener la seguridad de la vida eterna? Amén. Entonces, el Señor creó a la humanidad a su imagen con el propósito de que le adorara, le sirviera, disfrutara de Él para siempre. Y Él sigue con ese plan. Sin embargo, el ser humano desobedeció y se puso, o sea, desobedecer a Dios y obedecer al diablo, que lo tentó, ustedes saben toda la historia, se puso bajo la autoridad del diablo. Amén. Ahora, Dios quiere salvarnos. Amén. Y hay una sola manera de salvarnos. Y ahora vamos a estar explicando. Amén. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 3. Yo tengo acá, anoté todos los versículos para no tener que buscarlos mucho, para no tardar mucho tiempo en la Biblia. Entonces, o sea, lo que voy a hablar va a ser lo que está en la Escritura. Amén. Entonces, en San Juan capítulo 3 hay un hombre, yo creo que todos lo conocen, que se llama Nicodemo. Amén. Nicodemo era un principal entre los judíos, era maestro de la Biblia, era maestro de Israel, era, digamos, de la religión más conocida o más coherente o la única que había allí en Israel, basado en el Antiguo Testamento. Era maestro. Amén. Y a su vez era una buena persona, ¿no? Le gustaban las Escrituras, le gustaba leer la Biblia, le gustaba leer los profetas, le gustaba tanto que había llegado a ser maestro de Israel y uno de los principales maestros y una de las principales personas más correctas de Israel. Amén. Ahora, este hombre tenía algo de temor de ir a hablar con Jesús por el qué dirán, ¿no? Típico argumento del diablo, ¿no? No, yo no voy a ir a la iglesia porque ¿qué van a decir mis amigos? O no, si me ven orando me van a cargar. Uno tiene que tener carácter. Y si tenés que orar, orá. ¿Amén? Y si tenés que identificarte con Dios, identificate con Dios. ¿Amén? Jesús se identificó con nosotros y murió en la cruz a nuestro favor, y no le importó nada de lo demás. ¿Amén? Él murió por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Amén? Entonces, este hombre le dice a Jesús, Señor, tenía algún cierto conocimiento de las cosas que hacía Jesús, y dice, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque si no nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no lo envió, ¿no? Entonces quería saber algo más de Jesús, pero no sabía bien qué saber. Y Jesús lo mira, San Juan capítulo 3, versículo 3, y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús no da ningún rodeo. Le dice, Nicodemo, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. No sos salvo. No tenés vida eterna. Pero yo soy maestro de Israel. Me encantan las Escrituras. Soy intachable.
no es el camino para ser salvo. Para ser salvo tenés que nacer de nuevo, tenés que nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que entrar dentro tuyo, Jesús entra dentro tuyo y tenés la vida. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Amén. Amén. No existe Buda, no existe Mahoma, no existe cualquier otra religión. Inclusive la palabra de Dios dice en 1 de Juan: el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Pero Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces Nicodemo dice: pero ¿cómo? Yo siendo viejo, ¿cómo voy a hacer esto? Él todavía no entendía que le estaba hablando espiritualmente. Dice: bueno, ¿cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? No puedo. Entonces Jesús le dice: no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y como Nicodemo conocía las Escrituras, le cita Números, el libro de Números del Antiguo Testamento, capítulo 21, versículo 7. Y es allí cuando el pueblo de Israel está murmurando contra Dios, está murmurando contra el siervo de Dios, contra Moisés. Y entonces dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y moría mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró a Dios por el pueblo. Ellos pecaron y comenzaron a morir. Y Jesús le dice: así como Moisés, le dice a Nicodemo, levantó la serpiente en el desierto, en una cruz, en un asta, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. ¿Amén? Entonces, dice que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente y ponela sobre una cruz, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente y la puso sobre un asta, una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, sobre una cruz, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. O sea, estaba todo el pueblo de Israel. Moisés le dice: el que mire a esa serpiente, todos habían pecado, todos. La palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores. Eclesiastés 7:20 dice: no hay justo en la tierra ni a un uno. No hay persona que haga siempre el bien y nunca peque. No hay ni una. La palabra de Dios en Romanos dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tenía un método para salvarnos, que era morir en lugar de nosotros. Morir en lugar de nosotros. Entonces, esa serpiente puesta allí arriba era un símbolo de Jesús crucificado. Dice la palabra de Dios que Dios cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, sobre Jesús. Entonces, los israelitas, volviendo al ejemplo que le da Jesús a Nicodemo para que entienda, los israelitas habían pecado, venían serpientes y le mordían y se morían, pero aquellos que miraban a la cruz se sanaban.
y no se morían. ¿Amén? Algunos no hacían caso, y algunos decían, no me interesa, o no creo esto. Personas que no creen en la salvación de Jesús, en lo que hizo venir, y mueren sin Cristo, mueren en sus pecados y van a la condenación. Entonces, los israelitas que miraban con fe, Moisés le dijo, miren con fe allí a esa serpiente que significa el pecado, y miraban con fe y no morían. Los que no miraban se morían. Amén. Entonces Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, él mismo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree, que cree en eso, tenga vida eterna. Amén. Tenga vida eterna, no se condene. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, Jesús murió en la cruz como sustituto tuyo. Murió en tu lugar. Nosotros, por haber pecado, todos pecamos, todos heredamos de nuestros antepasados la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, no hay uno que se merece el ir al cielo derecho. No te alcanza pertenecer a cualquier religión. No te alcanza el ser, el orar, el hacer buenas obras, hacer peregrinaciones, hacer caminatas a lugares, a santuarios. No te alcanza rezar el rosario durante no sé cuánto tiempo. No te alcanza donar 10 hospitales. No te alcanza nada. Lo único que dice la palabra de Dios, que por la gracia de Dios somos salvos, por el amor inmerecido de Dios hacia nosotros somos salvos, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo, que hizo a favor de nosotros en la cruz, muriendo en tu lugar, en mi lugar, y llevando el castigo que me correspondía a mí, que te correspondía a vos, y lo llevó Él, y Él pagó la deuda, y si la pagó Él, ya no la tengo que pagar yo. Amén. Pero yo tengo que hacer algunas cosas. Primero tengo que convertirme. Dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan entonces de la presencia de Dios tiempos de paz. Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que arrepentirnos. Yo digo esto, ¿cuánta gente va a nuestras iglesias? A cualquier iglesia, ¿no es cierto? Y es religiosa y hace ritos. Hay gente que va a la iglesia todos los días, pero ¿se ha arrepentido realmente o vive en adulterio, vive criticando, vive esto? ¿Se ha arrepentido realmente? ¿Ha decidido tomar una decisión y convertirse? O sea, convertirse es, uno va para un lado y pega la vuelta y se vuelve para Dios. Amén. Para la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse, ¿no? Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que tengo pecados. Somos todos pecadores. Los más grandes hombres de la Biblia, Moisés mató a un egipcio, San Pablo mataba a los cristianos, David cayó en pecado con Betsabé. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y nos hubiéramos ido al infierno si no Jesucristo hubiera dejado su gloria, nacer en un pesebre a través de la Virgen María,
y ir a la cruz, y en la cruz llevó el pecado de todos nosotros. Lea Isaías 53. Isaías 53 habla la profecía de que Jesucristo llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. En la carta de Pedro dice: quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por la herida de él nosotros somos sanados. Amén. Amén. Dice también que él murió, el justo, dice 1 Pedro capítulo 3, murió en lugar de los injustos, en lugar de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Amén. Amén. Entonces, la salvación no viene por obras, no viene por ser religioso. Nicodemo era religioso, era maestro de la Biblia, le gustaba todo, pero no había nacido de nuevo. El apóstol Pablo, o sea, antes Saulo de Tarso, era religiosísimo, y esa religión lo llevaba a perseguir y matar a los cristianos, tanto que Jesús se le aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate. Y le da instrucciones. Y dice: para esto te he llamado, para que le prediques a aquellos que se conviertan de las tinieblas a la luz, y que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Aquellos que están en tinieblas están bajo la potestad del diablo. Y para que reciban por la fe que es en mí, en la obra, en la cruz, el perdón de sus pecados y la herencia en los que he santificado. Eso dice Hechos de los Apóstoles al final. Amén. Amén. Entonces, Dios, nuestro Señor, le da a Nicodemo, Jesús, le da la explicación que él podía entender. Eso es lo que voy a hacer yo. Después Nicodemo, cuando vio que Jesús fue crucificado, entendió que él le había dicho: así como Moisés levantó la serpiente en una cruz, así tengo que ser yo levantado, para que todo aquel que me mire y crea en la obra que yo hice sea salvo y tenga vida eterna. Amén. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hay que arrepentirse y hay que predicar el arrepentimiento. En las iglesias uno vive juntado con uno, otro vive, no sé, un hombre con un hombre, el otro tiene dos mujeres, y canta, y que esto y que el otro. Esas personas están engañadas y se van a ir al infierno. No se han arrepentido, o tal vez estafan, tal vez son corruptos, como la mayoría de, ustedes saben, aquí en el país. Se van a llevar una sorpresa terrible el momento que mueran. Se van a encontrar con los horrores eternos del infierno. Pero dice la palabra de Dios que Dios, Jesús, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso está usted aquí hoy, para escuchar la verdad de cómo ser salvo, cómo tener la seguridad de que cuando muera va a ir derecho al cielo. Yo, siendo católico por tiempo, yo preguntaba: ¿dónde voy a ir? Y sacaba el premio de conducta y aplicación del colegio católico más importante de la República Argentina. Y entonces le preguntaba, y dice: bueno, usted no es San Francisco de Asís, ni es no sé cuánto, así que al cielo derecho no va a ir. Pero el infierno tampoco, porque es la mejor persona de todo el colegio. Sacaba el premio de conducta del colegio Carmen Arriola de Marín, de La Salle,
que ustedes entren en YouTube y es inmenso. Y entonces, y al purgatorio. El purgatorio no existe en la Biblia, no existe. No hay ninguna sugerencia de sacar a gente o de purgar pecados. Y se inventó el purgatorio porque no se sabe que ya la culpa y la condenación la llevó Cristo en la cruz. Amén. Si usted debe $1.000.000 en el banco y viene un amigo y se lo paga, usted no lo tiene que pagar. Jesucristo vino y pagó el pecado mío y el suyo. Amén. Y eso es lo que no se sabe en líneas generales en las religiones. Todos tratan de salvarse por obras. Algunos dicen, bueno, andá a hacer esto y te salvarás. O hacer este rito, este bautismo, tal vez confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden sagrado, matrimonio, por nombrar los sacramentos católicos. Y vas a ir juntando gracia y después, y no sé a dónde vas a ir. No, yo quiero saber dónde voy a ir. Y se puede saber dónde vas a ir. Y sé que vamos a ir al cielo porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído que Jesucristo en la cruz llevó el pecado de todos nosotros y pagó como sustituto, murió en nuestro lugar allí en la cruz. Y entonces, hasta ahí uno puede saber, pero falta otro paso. Falta tomar la decisión de recibir a Cristo en el corazón. La palabra de Dios dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y que toman una decisión, me siguen y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vos podés tener la seguridad de la salvación si aceptás que Cristo y creés que Cristo pagó tu pecado en la cruz y decís, Señor Jesús, acepto el regalo de la salvación y te recibo en mi corazón y te invito a que entres en mi corazón. Entra en mi vida y ahí se produce el nuevo nacimiento que habla Jesús, que es un cambio que sucede porque entra el Espíritu Santo en tu corazón, sos regenerado. Otra cosa que casi nadie sabe es lo que es la regeneración. Mucha gente que va a las iglesias no tiene ni idea de lo que es la regeneración. Es cuando el Espíritu Santo entra y empezás a tener poder para vencer el pecado. Aquel que era drogadicto ya no siente deseo de tomar droga. Aquel que mentía ya no miente. Aquel que calumniaba ya no calumnia. Aquel que se trompeaba con las personas ya tiene amor de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y empieza a transformarte Dios. Por la presencia de Dios aquí. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ah, pero yo pertenezco a la iglesia católica, pertenezco a la iglesia esta, pertenezco a la iglesia otra. No te sirve. El asunto es, ¿sos salvo? ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Perteneces al reino de los cielos? ¿Tomaste la decisión de arrepentirte realmente o seguís pecando? ¿Hay un cambio en tu vida? 2 Corintios 5:17, acuérdense, 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Amén. O sea, vos podés venir a la iglesia, podés gustarte la Biblia, podés trabajar para una religión, podés querer ganarte la salvación, no te la vas a ganar nunca. Pero yo trabajé y hice misas durante toda mi vida, pero realmente
te arrepentiste y recibiste a Cristo y sentiste un cambio y una victoria sobre el pecado en tu vida y vivís en santidad y tenés la certeza de la salvación, que vas a ir al cielo, ¿realmente la tenés? Y no, entonces tenés que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenés que arrepentirte, creer que Cristo pagó en la cruz tu pecado y tomar la decisión de decirle: Señor Jesús, yo te acepto en mi vida, quiero que entres en mi vida, ya dame tu Espíritu Santo, entra en mi vida, y entonces el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas les he escrito a ustedes para que sepan que tienen vida eterna, le dice San Juan a los cristianos que dudaban de que si tenían vida eterna o no. Amén. Amén. Entonces, si ha sucedido en tu vida esa experiencia del nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, recordemos, Nicodemo era bueno, le gustaba la Biblia, era el más religioso prácticamente de todo Israel, era maestro de las Escrituras, pero no había nacido de nuevo. Amén. Cornelio, un centurión romano que adoraba a Dios, que era bueno, que construía sinagogas, que oraba a Dios siempre. Un ángel se le aparece y le dice: andá a llamar a Pedro, él te dirá lo que tenés que hacer. Y Pedro le predica lo que te estoy predicando yo a vos. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. O sea que Cornelio era un centurión romano que fundaba sinagogas, que ayudaba a los judíos, que oraba a Dios siempre, que ayunaba, que era bueno y no era salvo. Tenía que aceptar a Cristo en su corazón, tenía que escuchar el mensaje de salvación a través del apóstol Pedro, y cuando escuchó el mensaje de salvación, recibió a Jesucristo, recibió el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas porque fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en nuevas lenguas y los judíos se quedaron asombrados. ¡Epa! Estos han recibido lo mismo que nosotros en Pentecostés. Los judíos creían que era solamente para los judíos la salvación, pero estos eran romanos. Amén. ¿Se entiende? Entonces tenés que nacer de nuevo. No te alcanza, Nicodemo, con todo lo bueno que haces. No te alcanza afiliarte a la religión. Algunos se cambian de religión. Y dice: bueno, me voy a esta religión y me someto a todos estos ritos. Después se cambian de religión y se someten a otros ritos. Y se cambian de religión y se someten a otros ritos. Y no son salvos. Para ser un verdadero cristiano, tenés que arrepentirte de tus pecados, creer en que Jesús pagó tu deuda en la cruz y tomar la decisión de recibirlo en tu corazón. ¿Se entiende? Entonces sucede el milagro del nuevo nacimiento. Nacés del Espíritu. ¿Por qué? Porque vos sos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacés de la relación entre tu papá y tu mamá, tu espíritu está adentro. Ustedes están viendo mi cuerpo, pero a mí no me están viendo. Yo soy un espíritu que si mi cuerpo se rompiera en este momento, cayera una bomba acá, yo sigo viviendo y me voy al cielo porque tengo a Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Cuando el Espíritu de Dios se une a tu espíritu. El Espíritu de Dios se une a tu espíritu. Tenés que nacer del Espíritu. Lea San Juan capítulo 3. Del Espíritu Santo de Dios. Dices en Romanos: el que no tiene al Espíritu de Dios, el tal no es de él. Para muchos el Espíritu de Dios es una paloma, o no se sabe nada.
Pero cuando te entregás a Jesús, recibís el Espíritu Santo y te das cuenta, empezás a captar la voz de Dios, empezás a entender las Escrituras, porque el que escribió las Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces empezás a tener luz sobre las Escrituras. Lo que antes era una historia bíblica, ahora es algo que se aplica a tu vida. El Espíritu Santo te habla y te enseña lo que te enseñó Jesús. El Espíritu te recuerda lo que Jesús enseñó. El Espíritu te da palabra y sabiduría, dice que la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Espíritu de Dios te transforma. Tenés un carácter malísimo y pasás a tener un buen carácter. Entonces, tal vez alguno esté pensando, pero a mí no me pasó eso, y porque no naciste de nuevo. Pero ahora, en este mismo momento, podés nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? ¿Cómo entra el Espíritu Santo en mi vida? Simplemente haciéndole una oración a Jesús. Pidiéndole perdón por todos los pecados, arrepintiéndote realmente. Creyendo que Jesús en la cruz pagó tu pecado. Y invitándole a Jesús que entre en tu vida. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende? Amén. Entonces, los voy a guiar en una oración. ¿Amén? Y entonces, si no sos de Jesús, si simplemente sos una buena persona, o mala persona, o pésima persona, si simplemente tenés una religión en la cual tenés que cumplir ritos y nunca podés llegar a un nivel de saber, ahora ya llegué. Nadie lo sabe. Pero sí la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Entonces vamos a orar y yo les pido que repitan esta oración. Lo hagan de todo corazón. Y le vamos a decir a Jesús que nos arrepentimos de cualquier cosa que tengamos. Todos los días, aún de pensamiento o aún de omisión, estamos pecando. Todos los días. Pero esto es un arrepentimiento general, donde borrar todos los pecados que hiciste desde que naciste hasta hoy. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a orar y yo les voy a guiar y ustedes por favor repitan esta oración. Amén. Díganle: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Creo que en la cruz llevaste mi culpa, mi condenación, y gracias te doy, Señor, por haber dejado tu gloria para venir a morir en mi lugar. Ahora, Señor, tomo la decisión de abrir mi corazón e invitarte a que entres en mi vida. Señor, te recibo como mi Salvador, como mi Señor y como el Rey de mi vida. Gracias, Jesús, porque tu palabra dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en tu nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y te agradezco, Señor, ahora, porque verdaderamente ahora soy un hijo de Dios. Gracias, Señor, porque me has dado el perdón de mis pecados, la vida eterna, soy salvo y cuando parta de este mundo
Voy a ir al cielo eternamente contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se siente la presencia de Dios, amén. Muchos han nacido de nuevo. Para los que se creen justos, no hay justo ni uno. Para los que tratan de alcanzar la salvación por obras o por ritos religiosos, le digo, no ese es el camino. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Hermanos, los amo muchísimo. Yo creo que el tiempo es corto. Todas las señales de la venida de Jesús se están cumpliendo. Pidámosle al Señor fortaleza para vivir en santidad. El mundo cada vez, dice San Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que muchos que van a la iglesia o que se van a enfriar y se van a alejar. Pero otros, en este tiempo final, hay muchas personas sinceras de todas las religiones, llámese cristianas o semicristianas, que Dios tiene y ve los corazones. Dios está leyendo tu corazón. Y vos podés tener doctrinas equivocadas o acertadas, pero lo importante es que estés dispuesto a seguir a Jesús. Y Jesús dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque las personas están perdidas. El mar significa problemas y convulsiones, y nosotros tenemos que pescar hombres, salvar almas. ¿Se acuerdan de San Lucas capítulo 15? La oveja perdida. El pastor deja a todas para buscar a aquella que está perdida. La mujer que perdió la moneda, la dracma, busca y dice que hay gozo en el cielo. El mayor gozo del cielo viene cuando un pecador se arrepiente y pasa a ser un hijo de Dios. El hijo pródigo toma la decisión de volver al Padre. Ese era uno que estaba ahí con el Padre, digamos alguien que conocía las cosas de Dios, pero se alejó, y así le fue. Volvió al Padre esperando, no lo conocía bien al Padre, porque esperaba, papá, aceptarme aunque sea como uno de tus jornaleros. Y el Padre lo estaba esperando con un abrazo. Amén. Amén. El Padre lo estaba esperando en el camino con un abrazo. Ese es Dios, el que está esperando a todos con un abrazo. Pero el Señor necesita obreros para su mies. Y ustedes pueden ser obreros para su mies. Cada uno puede ser obrero para su mies. Amén. Gloria a Dios. Vamos.